Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre producción de proyectos XR, las particularidades de la industria inmersiva y los principales retos y dificultades del sector. Comencemos. Bueno, un capítulo más. Hoy vamos a hablar de temas súper interesantes y hemos traído a unos invitados aquí presentes. Vamos a presentarlos. Se llaman Ares Subirá. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Ares? Bien. Y Andrés de Juan. Hola, buenos días. Vale, Ares Subirá ha sido consultora y project manager y ha trabajado sobre todo en parte de webs, aplicaciones y XR, sobre todo en la parte de realidad aumentada. Ha coordinado también eventos, lo cual también ha roto un poquito la barrera entre lo digital y lo físico, y también ha participado como project manager, que es lo que está haciendo actualmente, en SaaS. Cuéntanos un poquito. Actualmente estoy trabajando de Product Manager, que es un poco distinto al Project Management. Y es un poco la evolución del rol. Bueno, yo quería, antes de presentar a Andrés, quería comentar que además de excelentes profesionales, ambos son colegas nuestros, ¿no? Con los que hemos tenido la fortuna de trabajar. Y bueno, Andrés es inicialmente realizador de vocación. Con el tiempo empezó a trabajar en la producción audiovisual y se fue especializando hasta derivar en ser técnico audiovisual de cine y publicidad. Con el tiempo también llegó a ocupar posiciones de productor ejecutivo, y eso lo fue llevando hacia el mundo inmersivo, donde se desempeñó como project manager y posteriormente, actualmente es COO en experiencias inmersivas y el metaverso. Hola, Andrés. Hola. Y para empezar el día de hoy tenemos estos invitados con los que vamos a hablar de temas de producción virtual y proyectos inmersivos, y empezaremos haciendo una pregunta que así ya vamos directo al tema, y es ¿qué tipologías de proyectos hay en la industria XR? Si tuviésemos que hablar un poco en términos generales. ¿Cuáles hay y cuáles puede haber, ¿no? Y cuáles pueden no haber? O sea, yo creo que realmente todos los proyectos pueden acabar pasando por el XR. El tema donde se está invirtiendo más actualmente o donde se ha invertido desde un inicio, ¿no? O sea, a grandes rasgos yo hablaría de a lo mejor 3 tipos de proyectos: los públicos, que son financiados por el Estado o por universidades, con un presupuesto constante y una investigación constante; los I+D privados también, ¿no? Que en el fondo estás desarrollando un servicio, una tecnología, un producto para que a lo mejor lo puedas vender después; y luego los que van por proyectos y vendes a clientes externos. Yo diría que hay estos 3 proyectos a nivel, o sea, estas tipologías grandes. Y luego dentro de estas tipologías sí que es verdad que se ha invertido, yo diría, mucho más en servicios o en las opciones de servicios que hay en un futuro, y que las tipologías de juegos digitales son las que están invirtiendo más en AR desde el origen. Entonces, ahora es verdad, hoy hace un tiempo que empieza ya a haber un boom también en medicina. Uh-huh. Entonces creo que todos los sectores pueden estar atravesados por esta tecnología, pero yo empezaría principalmente por el turismo, por los videojuegos, como he comentado, y por las industrias más audiovisuales o que apuestan más por los productos que rompen barreras. Es decir, que un producto no sea solo una cosa física, uh-huh, sino que empiece a tener también su expansión tanto en el mundo digital, que sería redes más estándares, como el híbrido. Entonces, vale. Exacto, pero ya entramos en formatos de hibridación, ¿no? Entonces, podríamos decir un poco que los proyectos o las tipologías de proyectos dependerán de diferentes factores, entiendo, ¿no? Tendríamos la parte de la financiación, la temática, el tipo de tecnología. Correcto. Por lo que me comentas. Y también depende del país, ¿no? O sea, al final no olvidemos que estamos en un primer mundo desarrollado y que esas tecnologías son muy caras. Entonces, depende mucho también de la apuesta económica de las empresas y de dónde estamos hablando, ¿no? Dónde se mueven estas tecnologías al final, pues en países desarrollados, eso está claro. Según estas tipologías de proyectos y tecnologías que estás comentando, ¿cuáles son las diferencias o las principales diferencias en crear un producto propio según tu propio estudio o tu propio
empresa, y trabajar para un proyecto para un tercero. Claro, y es que aprovecho esto que mencionas porque, a colación un poco de lo que dice Ares, quizá yo lo simplificaría un poco más y lo dividiría entre proyecto y producto. Uh-huh. Servicio o producto. Es decir, independientemente de la tecnología dentro de las XR, el servicio sería un proyecto que a veces es end-to-end, o sea, es decir, que es llave en mano, como solamente suele decir, ¿no? Se hace solo para ese evento o para ese cliente o para ese caso, y un producto que puede ser la compra o alquiler de ese producto o la customización de ese producto. Entonces, lo dividiría un poco sobre eso, con lo que comentas, porque el producto suele ser algo que ya ha sido trabajado y cuando se le vende al cliente o se le alquila al cliente como un SaaS, Software as a Service, que luego Ares nos explicará mejor esta parte, el cliente ve algo que ya funciona y se lo puede adaptar. Es decir, a mí me gusta un coche, pero lo quiero rojo. Eso sería como producto. Mientras que si ese coche no existe y quiero que me lo creen, sería un servicio. Y para que un poco las personas que nos escuchen entiendan, porque ahora les estamos hablando un poco en términos técnicos o generales, ¿no? de tipologías de proyecto o producto. ¿Podríamos hablar de algún ejemplo práctico para que se entienda lo que puede ser un producto y lo que puede ser un proyecto? Sí. En el sector XR específicamente. A nivel de... Ahora todo tendemos a llamarlo metaverso, pero los que ya llevamos, de los 4 que estamos aquí, llevamos años en el sector, antes no le llamábamos tanto metaverso, pero un ejemplo sería eventos que hemos hecho en 3D en el cual las personas socializan en un entorno inmersivo de realidad virtual para un evento. Pues un caso que hicimos juntos, además, en la misma compañía, era para una marca de coches que presentaba un coche en Latinoamérica. Hicimos una presentación oficial que eso era un servicio, es decir, lo hicimos end-to-end para ellos. Y solo sirve ese día, que sería la clave. Exacto. No se puede aprovechar el producto final, pero mejor las metodologías eso sí. Es. Y ahí es donde entra... Correcto. Y en el caso de producto, en la compañía que yo estaba anterior a la que estoy actualmente, era una compañía que tenía ese servicio cerrado y lo que hacía era alquilarlo o proveerlo para eventos concretos. Vale, una plataforma virtual que de repente puede utilizar un festival, una empresa, una institución educativa, por ejemplo, y da uso a esa plataforma. Eso es. Yo estuve trabajando en un proyecto que hacíamos, cuando la pandemia era la solución para que los proveedores de coche pudieran mostrar coches, porque nadie podía ir a concesionarios, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cómo vendes un coche? Si no lo puedes ver, claro, cómo será. Entonces, lo que hacíamos era, cogimos un servicio, o sea, un software que ya estaba en el mercado, y en base a ese software, que era un servicio que nosotros alquilamos o compramos para un uso concreto, para una aplicación que tiene un tiempo concreto, ahí aplicamos las variantes o lo personalizamos según el cliente o ese proyecto concreto. Es decir, mezclamos las dos cosas. Uh-huh. Pero en el momento que nosotros dejamos de pagar esa licencia o ese uso de ese servicio, la parte nuestra que personalizamos tampoco funcionaba, ¿no? Porque era como el cimiento, las bases de nuestro proyecto. Entonces ahí se mezclan mucho las dos tipologías que comentaba Andrés. Y cuando hablamos de tipos de empresas, ¿no?, en las que trabajar, tenemos por un lado las startups, ¿no?, XR, y por el otro tenemos las grandes consultoras. Sabemos que las dos desarrollan proyectos inmersivos, pero ¿cuál es la diferencia de trabajar dentro de una y dentro de la otra? Sí, que ya que los dos han tenido la experiencia, ¿no?, en ambos mundos, ¿cuáles son qué diferencias identifican ustedes? Bueno, a nivel de proyecto, o sea, de la coordinación o a nivel global, o cuál es la intención detrás de la pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque es que la respuesta puede ser muy grande. Bueno, en los dos sentidos. A ver, tipos de proyectos que se hacen, por un lado, y por el otro, también cómo funcionan las organizaciones, tanto la organización dentro de unas y dentro de otras, para hacer proyectos inmersivos específicamente. Yo creo que estamos muy condicionados por un presupuesto. O sea, al final el tamaño de la empresa viene condicionado por un presupuesto, ¿no? Es por si tienes rondas de inversión, si no, si vas atado a un proyecto. O sea, depende de... Tú puedes vender lo que quieras, pero si al final no tienes las manos o el dinero para hacerlo, ¿no? Y los recursos son escasos. Es verdad que todo el desarrollo de este sector es muy caro. O sea, es muy caro desarrollar 3D, es muy caro animar, es muy caro grabar en 360, o sea, todas las... y editar después. O sea, todo lo que va ligado a las experiencias virtuales o al desarrollo o la programación de este sector, que al final, o sea, decimos metaverso, pero incluye ahí tantas cosas, o sea, tantos perfiles profesionales
que no somos conscientes de lo mucho que cuesta. Entonces yo creo que la gran diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas viene por ahí. A lo mejor una empresa grande tiene presupuesto para tener un departamento de I+D y va desarrollando tecnología y cuando la necesita la usa. Y aunque tenga pérdidas, eso no implica que pueda seguir desarrollando. O sea, una startup siempre va muy ligada, a no ser que reciba rondas de inversión, a lo que genera con sus proyectos, ¿no? Entonces ahí va muy atado. Creo que también se suma el momento en el que estamos en nuestro sector, que hay muchísima rotación de trabajadores, es decir, cuesta establecer equipos estables porque la media, justo lo consulté hace 2 días, la media de estancia en una empresa son 2 años. Wow. Entonces es muy poco, o sea, Sí. y cada vez es menos. Y el COVID lo ha exagerado, o sea, lo que pasa. Entonces, creo que está cambiando el mundo, está cambiando cómo trabajamos y afecta directamente. O sea, creo que afecta directamente a la hora de establecer dinámicas. También es verdad, por lo que he visto hasta ahora, que la gente que se dedica a este sector son apasionados de este sector, porque a mí misma, o sea, a mí me encanta la innovación, pero sé que implica mucha frustración, o sea, mucho desconocimiento, implica investigar mucho, hablar con mucha gente, equivocarte es la premisa número 1. Entonces creo que te tiene que gustar mucho para meterte en este fregado, digámoslo así. ¿Y en tu caso, Andrés? Para mí, si lo tuviese que resumir en una frase, sería la burocracia. Es decir, en una multinacional las cosas aparentemente son más difíciles de hacer. Yo a veces hago la broma de que para ir al baño tienes que rellenar 4 formularios, pero es que es cierto, porque a diferencia de en una startup, que las cosas parece que van más rápidas y es más fácil, y las cosas son más directas. Entonces, yo, a raíz de lo que decías de la pasión, creo que hay como 2 tipos de trabajadores. Uh-huh. El que busca cierta estabilidad o cierta tranquilidad, o el que busca cierta pasión o construcción. No digo que en una multi no haya gente apasionada, ¿eh? Lo que pasa es que yo he vivido esa sensación en varias startups que he estado, en las cuales decía, si este proyecto peta, la empresa peta. Correcto. Es justo lo que decías, la dependencia, ¿no? Económica. Correcto. Decir, ostras, es que si esto sale mal, nos vamos todos. Mientras que en una multinacional no tienes esa sensación. Porque dices, somos tantos y esto es tan grande que aunque esto vaya mal, no pasa nada. En mi caso personal, y esto es subjetivo, a mí me pone la startup. Es decir, yo lo otro no me siento tan partícipe porque me siento un número. Mientras que en la startup me siento que construyo. Yo lo prefiero. También te digo, cada que estoy en startup y vengo de una consultora muy grande, y además como CEO, que estoy aplicando procesos, echo de menos cierto orden de las grandes. Entonces, como todo en la vida, es un equilibrio que todos intentamos. Y también es curioso porque no tengo muy claro esto, pero es algo que yo estoy viendo como desde fuera. El hecho de que, sobre todo ligado al mundo de aplicaciones, no tanto a XR, aunque también el hecho de que las pequeñas empresas o los emprendedores, ¿no? Gente particular que genera un producto, también tiene como cierta visión futura de ser absorbido por una gran empresa. Es decir, no solamente el hecho de que haya esas diferencias económicas, sino en plan, voy a tener una pequeña financiación para hacer una herramienta concreta o un producto concreto a mi manera, entre comillas, que no buscan solamente lucrarse con ello, sino a lo mejor a ganar muchos usuarios, ganar followers, es decir, ganar esa presencia dentro del sector para después ser absorbida por una gran empresa que pueda reflotarla o pueda desarrollarla más. Justamente yo iba a decir algo en esta línea, porque creo que al final, o sea, a lo mejor las startups actualmente son el motor de cambio de la innovación, pero luego yo mismo he estado absorbido 2 veces en los últimos 3 años. O sea, en las empresas donde he estado me han absorbido 2 veces. Y son empresas que hacen las cosas muy bien y que marcan, entonces, todos nosotros, desde que estamos aquí, fuimos absorbidos en su momento. Entonces, probablemente está pasando esto, ¿no? Que las empresas tecnológicas empiezan a liderar el mundo desde hace tiempo a nivel económico, mundial, las grandes. Entonces apuestan por los pequeños que tienen las manos y las ideas locas, ¿no? La pasión, lo que decía Andrés antes. O sea, y al final, cuando una idea tiene éxito la compran. Aquí estoy de acuerdo, pero separaría como 2 tipos de startups. Es decir, la startup clásica, ¿no? Silicon Valley, creamos algo no de forma orgánica, sino yo hace unos años con una muy potente barcelonesa que se dedicaba al alquiler de habitaciones, estaba en sus oficinas y me decían, todo esto que ves, 100 y pico trabajadores, tengo gasolina para un mes. Y todos los que estamos aquí somos conscientes. Yo que venía de algo más clásico flipaba, decía, o sea, ¿cómo puede ser que lo tengas todo grande, pero sepas que solo tienes presupuesto para un mes si no te compran? Siempre que todo el mundo que está dentro lo acepte, me parece bien. Es como estoy ahora.
Yo ahora Claro. mismo estoy en una empresa que recibe una financiación, no es un mes, pero una financiación enorme. Y están contratando muchísimo. Claro, el dinero que han recibido en la primera ronda lo tienen que invertir. Lo Claro. que pasa es que, aquí, perdona, creo que está habiendo un cambio y una madurez en esto, y es que gracias a todas las economías digitales aparece una nueva forma de financiación en la cual no estás obligado a vender tu alma. Porque anteriormente tú empezabas con una idea, con una filosofía, y depende de quién te comprase podía cambiar. Ahora, y forma parte del proyecto en el que estoy ahora, dices, ostras, puedo tener una financiación del propio cliente o de inversores que te permiten mantener tu esencia, que yo ahí creo que está la clave. Incluso el futuro de la descentralización Totalmente. Eso es. como financiación. Es Eso decir, es. el hecho de que no me financien grandes empresas ni grandes personalidades que tengan dinero, sino el hecho de que mi producto esté removido por tokens o por esta economía virtual de la que ya hablamos, que también refinancien todo eso constantemente, ¿no? En función de si te gusta, si no te gusta. El 100%. público directamente Sí, te sí. está financiando, es curioso. Pero quiero no irme por el terreno económico, sino quiero volver un poquito al terreno más personal. Es decir, hemos hablado un poquito de las diferencias entre trabajar en una startup y trabajar en una gran consultora tecnológica, pero de cara, digamos, a las personas, porque vosotros, bueno, habéis trabajado como project managers, no solamente lleváis aspectos técnicos, sino aspectos Personales. de equipo, ¿no? ¿Qué métodos soléis emplear un poquito para gestionar de cara al equipo, al proyecto? ¿Cómo gestionáis y organizáis el equipo? ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Qué problemáticas hay? Para mí la problemática, y viene mucho de lo que estábamos hablando de la diferencia entre startup y multinacional, en una startup la principal problemática es el desconocimiento o los cambios constantes. Es decir, primero, el sector ya en sí cambia cada día, ¿no? Pero es que las prioridades también. Entonces, si ya cambian un proyecto estándar, con presupuesto cerrado y con deadlines cerrados y con una cosa muy clara, cuando no sabes qué proyecto final va a salir, o qué producto, ¿no? Porque tú vendes, vendes una idea de algo o sea, nuevo que quieres hacer y más o menos sabes cómo va a ser, pero no tienes la idea. Entonces, es que al final todo va muy ligado al presupuesto. Entonces, al final vendes un presupuesto porque los clientes, a no ser, que también me he encontrado con esto y para mí es el futuro y hablaremos después, pero a no ser que tengas un presupuesto abierto y vayas financiando a medida que vas avanzando el proyecto, si tienes un presupuesto cerrado, que es la mentalidad más tradicional, luego te comes las consecuencias. Y tienes los equipos quemados, tienes horas extras, tienes programadores que a lo mejor no hacen horas extras, pero no entienden por qué una semana están con una cosa, la dejan a medias, luego tienen otra a medias, luego vuelven a la cosa que estaban haciendo hace 2 meses. Entonces, para mí es difícil gestionar, bueno, difícil no, pero es nuestro reto gestionar la frustración de los equipos. Y creo que tienes que tener mucha parte humana en un mundo tecnológico para hacer eso. Sí, para mí es lo más difícil. Y también, establecer idiomas, o sea, el lenguaje entre los distintos perfiles. Entre perfiles que a lo mejor son muy creativos pero no tienen conocimiento técnico, y perfiles muy técnicos que no saben comunicarse con la parte creativa. Entonces, al final, su mejor solución, a lo mejor es la mejor solución, pero el usuario final no la entiende. Entonces, Eres un poco mediador al final entre todos los Totalmente. puntos de vista, ¿no? A mí me pasa mucho el hecho de que, yo estoy en el terreno del diseño, pero me pasa mucho con los programadores. Y de hecho hay un juego que cuando estás metido tienes que saber un poco en qué idioma estás hablando, porque los programadores hablan en su idioma. Los de ventas hablan en su idioma, que no los saques de ahí porque te van a querer hablar de no, es que el cliente es cliente. En la parte de diseño en la que yo me estoy involucrada es la parte de no, porque el usuario final tiene que saber esto y piensa en el usuario final, ya, pero es que el usuario final a veces, o la mayoría de las veces, no es el que te paga, tienes que hacerle caso al cliente, ¿no? Así siempre. Entonces, de hecho. Este matiz que dices es importante. Es muy importante. El que te valida lo que estás haciendo Claro, muchas pero- veces no es el que lo y va a aquí usar. viene la Sí. frustración, porque si un project en este caso le dice diseñador, que esto es cada día, es como, no, o sea, ya sé que en tu cabeza esta es la mejor solución, pero no te van a pagar por eso. Y al final estamos trabajando, por mucho que sea un rol creativo, claro que hay la pasión, pero al final es un beneficio económico, un trabajo, Sí. ¿no? Entonces, ahí es otra vez la frustración, o sea, gestionar esto y comunicarte muy bien con tu equipo para hacerle entender los porqués. ¿Por qué cambias una decisión?
¿por qué ahora es urgente y antes no? ¿O por qué de repente no, era súper urgente? A mí esto me ha pasado, un proyecto que era súper urgente y al final salió al cabo de un año. ¡Un año! Claro, aquí estoy de acuerdo con lo que dices, solo en mi caso haría un matiz y más que frustración sería expectativas, tanto para También. dentro como para afuera. Es decir, el PM tiene una labor muy gratificante, pero muy dura, que es ser el puente entre todos. Es decir, yo creo que la forma como funcionamos bien es que cada uno sea lo bueno en su área, en su parte, tanto diseño como programación, etcétera, pero con un conocimiento el que necesitan para hacer su tarea. Entonces, el PM es el que tiene esa visión general y tiene que ayudar, como bien está diciendo Yaiza, a decir que todos entiendan, incluido el cliente. Creo que de cara afuera es manejar expectativas de cliente, es decir, lo que vas a ver en unas Quest no se va a ver igual que el ordenador. Y te lo digo ya antes de que acabemos el proyecto, porque no quiero que lleguemos al final y me digas, hostia, por poner un ejemplo tonto. Y de cara adentro, el 90% de los problemas en los trabajos son de comunicación. Yo aquí tengo una cosa a aportar porque ha sido un cambio que me he encontrado en el último año, porque al final trabajamos con personas, ¿no? Entonces cada persona es un mundo. Y creo que es muy importante separar lo que decías ahora de conocimientos específicos, pero al final ellos son especialistas, ellas, da igual, son especialistas en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, yo un proyecto que siempre lo veo que no es especialista en nada, pero conoce de todo, pero es especialista en lo suyo, que es estar en el medio y hacer de puente. Pero sí que es verdad que cada vez más me voy encontrando programadores, sobre todo los más seniors, y programadores, perdón, que hay menos, pero hay, hay que darles visibilidad, que cada vez quieren estar más en reuniones con clientes. Y de hecho, la última retro del quarter pasado, a mí se me pidió directamente que les metiera en reuniones, porque quieren conocer de primera mano esto en producto. En proyectos es un poco distinto. Entonces esto ha sido un gran... A mí lo que me ha pasado desde el lado creativo es precisamente algo similar, porque también de alguna manera como creativo tienes que estar en contacto tanto con la parte técnica como con la parte más artística cuando te toca hablar con diseñadores o con el mundo 3D. Y creo que un creativo o una figura como un project manager que está trabajando dentro de la industria inmersiva tiene que tener al final conocimientos técnicos necesariamente, ¿no? Un creativo normalmente en el mundo publicitario tradicional no tiene que tener esa base tecnológica. Una persona que quizás hace management en otras áreas, ¿no? No tiene que quizás empaparse tanto de la parte más técnica como si lo tiene que hacer una persona que está trabajando en una industria de innovación, ¿no? Esa bueno, es más o menos la percepción que ha tenido. Y es como la diferencia que yo veo más grande. Vuelvo a mi rol, ¿no? De creatividad versus el rol de creatividad tradicional, digamos, ¿no? También quiero meter un pequeño apunte sobre eso, y es el hecho de que, bueno, tú has hablado, Ares, sobre la diferencia, digamos, en programador senior y un programador junior, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia también, en este tipo de sector en el que está en constante cambio constantemente, ¿no? Es decir, los programas, Unity, Unreal, los programas de diseño, es que cambian cada semana, hay una actualización. Es decir, un programador senior o bueno, una figura técnica que le llamamos senior, puede ser que no esté tan actual o actualizado como uno que acaba de salir, digamos, del bootcamp que acaba de hacer, ¿no? Es decir, que también hay una pequeña rotura a esa experiencia profesional generalizada, ¿no? de otros sectores. ¿Por qué? Porque el hecho de estar al día te permite ser, entre comillas, un poco más senior que los que llevan toda la vida haciendo eso. Eso no significa que seas senior, sino que desde mi punto de vista la propia experiencia que hayas hecho en todos los trabajos, ya sea como realizador, ya sea que de repente te hayas metido en project manager, ya sea que de repente hayas tocado cosas técnicas, todas esas cosas que a priori no tienen mucho que ver, te están nutriendo como profesional. Y eso realmente es lo que te hace ser un profesional, aunque lleves un año siendo programador, ya, pero es que llevo a lo mejor 8 siendo realizador o lo que sea, ¿no? Claro. Y esa presencia, ese saber estar dentro de un trabajo es lo que te profesionaliza. Por eso es curioso que dentro de las empresas tecnológicas del XR, aplicaciones, etcétera, muchas veces cogen a gente que no tenga tanta experiencia. ¿Por qué? Porque les interesa que estén actualizados. Las propias experiencias, a mí me ha pasado, las propias empresas no pillan a alguien que sepa mucho de un programa en concreto durante mucho tiempo, sino en plan de, ostras, tú sabes Unity, bien, te vamos a coger porque nadie de mi empresa sabe Unity, solo tú. Es decir, quiero un experto en eso, ¿no? Están muy cotizados.
Claro, yo aquí, o sea, lo que estás definiendo, Yaiza, en el fondo son las hard skills y las soft skills, que se llaman en inglés. O sea, es esto, por eso lo que decía yo antes, o sea, un programador, en este caso el ejemplo que he puesto yo senior, su valor aquí no es que sea, es el valor 1, que sea para programar un montón, soft. es que él activamente me diga, yo quiero estar en una reunión con con cliente, perdón, para entender por qué pasa esto. Esta es la gran diferencia entre una persona junior y una senior que me estoy encontrando yo. Y luego lo que también comentabas ahora de contratar gente tan junior, creo que ahí, y mira, también contestamos a una pregunta anterior, una gran diferencia es, en el momento que tienes capital, puedes formar equipos con referentes. Es decir, tú puedes tener un equipo lleno de juniors porque tienes el conocimiento nuevo, pero a lo mejor necesitarás un engineering manager o un tech lead o algunas personas de referencia que realmente sepan contestarles las preguntas totalmente técnicas, ¿no? Y más en este sector, que es que la programación es algo muy, muy concreta y muy difícil, ¿no? Entonces, sí. Chicos, y ahora nos vamos a meter un poquito en temas de retos y dificultades, ¿no? Nos gustaría saber cuáles son estos retos y dificultades en los que, a los que se suelen enfrentar ustedes al momento de trabajar, sobre todo con clientes ajenos al mundo XR, porque yo creo que quizás esta es una de las diferencias más grandes que tiene este sector, es un sector poco conocido. Entonces, bueno, quisiera saber cuáles son esos retos y dificultades. A ver, es una pregunta, es un melón. Muy abierto, es un melón. Para mí es confianza y sinceridad. Es decir, el cliente tiene que confiar de la empresa a la cual está contratando porque le contrata por lo que sabe la empresa. Yo no le digo, no me voy a comparar con un cirujano ni mucho menos, pero yo no le digo al médico cómo lo tiene que hacer o al arquitecto cómo lo tiene que hacer. Sin embargo, a lo mejor una empresa de papeles pintados te dice cómo tiene que ser su metaverso desde la parte técnica. Entonces yo creo que nuestro reto principal es transmitir esa profesionalidad para que se fíen de nosotros, viendo esos pasos. Pero luego también, cuando digo sinceridad, vuelvo a lo de antes, de manejar las expectativas. Porque todos hemos visto Ready Player One, pero no hay un proyecto ahora que sea como Ready Player One, ¿no? Y estamos viendo un FOMO, ¿no? Que comentabas el otro día en el otro capítulo, el Fear of Missing Out, que los que llevamos unos años, yo empecé en el VR con el Video 360 y hubo ya ese primer boom. Entonces, para mí lo más importante es ser sincero y decir, mira, esto es lo que vas a ver, esto es lo que vas a recibir. Tiene que haber una sinergia, un buen diálogo entre la parte creativa y la parte comercial. Es decir, los referentes que te enseñamos son reales. Sí. Porque es que he visto muchas presentaciones, y ya te digo, con Ready Player One, con la presentación de Meta del otro día, la veía en un proveedor que estaba ofreciendo espacios y hostia. ¿Qué daño ha hecho? Claro. No, es que al final ha hecho algo bueno, que es que lo ha vendido, ¿no? Ya es un concepto que ha calado mucho más en la audiencia, sin embargo se han generado una serie de expectativas, como dices, que... Este señor, para mí, es el que más ha ayudado y el que más ha perjudicado. Lo primero con las Cardboard. Las Cardboard han ayudado y han hecho mucho daño en el sector, porque un mogollón de clientes te decían, no, yo ya me he puesto eso y se ve muy mal, a mí el móvil me marea. Dices, claro, caballero. Bueno, y el primer coche hace 100 años también iba muy mal. Correcto. Claro, pero tenemos esa sensación. Entonces, volviendo a lo que decías del principal reto, que entiendan qué es lo que están pidiendo, que lo que les ofrezcamos sea útil para ellos. ¿Por qué? Porque nos interesa que haya recurrencia. Esto lo comentaba Yaiza en otro capítulo, ¿no? Que decía, hostia, vale, pero al cliente, ¿por qué quieres esto, no? ¿Quieres una guitarra para tocar el tambor? No, coño, pues cómprate un tambor, ¿no? Pues creo que tenemos esa responsabilidad por el cliente de ofrecerle algo que le vaya a aportar. Sé que suena utópico, pero lo que quieres es que vuelva y que se fíe de ti. Claro, aquí hay una problemática que yo me he enfrentado, no desde un punto de vista de project manager ni de una persona de business, pero sí como desde fuera. Entonces lanzo la pregunta directamente. ¿Qué haces con esos clientes que no saben lo que quieren, pero quieren estar ahí? ¿Sabes? Confianza. Claro, pero es en plan, no, yo quiero un proyecto VR. Y enseñarles. Y quiero que me lo metas como por calzado. No, es que esto tiene que ser VR. Pero si no sirve para nada, o sea, si no estás vendiendo nada que tu producto necesite un VR, es decir, bueno, a veces estar ahí es servir para algo, ¿eh? Ojo, ¿qué haces, ocupación de espacio a veces es algo. O sea, si tú estás viendo que... Claro, pero ¿qué usabilidad tiene? ¿Qué usabilidad tiene? Comercial, marketing. Comercial, claro. Claro, es ese efecto boom del que yo, digamos, bueno, esto es a nivel súper personal, pero yo rechazo muchísimo, porque es en plan, estás siempre como delimitando una tecnología a ese efecto wow que realmente no sirve para nada, que solamente vendes tu marca por venderla,
que desde el punto de vista del marketing, vale, está correcto porque quieres estar y ser súper tecnológico, pero desde el punto de vista de la usabilidad es en plan de... Es que es contraproducente para el sector porque la gente se está mirando proyectos que son a veces muy cutres precisamente por eso, porque están metidos con calzador. Entonces, claro, el resto de proyectos que a lo mejor necesitan esa visibilidad porque tienen más caña, ¿no? O porque realmente están hechos ad hoc a la tecnología, ¿no? Que están pensados para ello, claro, no tienen tanta visibilidad y parece como que se quedan abajo. Y luego la expectativa es en plan, bueno, he visto un montón de proyectos XR de realidad virtual, de AR, y es que son pero muy cutres desde mi punto de vista a veces. Aquí has dicho una cosa que tú has dicho desde tu punto de vista sí, esto y desde es la usabilidad, que es lo que hemos hablado propio. antes. O sea, al final, estar en un sitio a lo mejor te ayuda a vender o te ayuda a posicionarte como marca y lo que vendes tú no es tecnología, pero te está dando un nombre. Entonces... Pero esto ha pasado en toda la historia del marketing, o sea, no es algo nuevo de ahora, ¿no? Yo que sé cuántos Teslas se venden, pues tampoco se venden muchos. Al menos se venden muchos, pero no se ven muchos en Barcelona. Ojo con el no se ven, ¿eh? Bueno, en zona alta sí. Primer coche, no, el coche más vendido compacto de todo el año pasado, Tesla Model 3, ¿eh? Ojo, ¿sí? Ojo. No sabía. Que no lo vea, yo no veo muchas chinas embarazadas, pero evidentemente no. Que es lo típico, ¿no? Yo no he visto. Claro. No, pero... O sea, entendéis el ejemplo. O sea, el Sí. concepto es que a lo mejor una cosa no se vea mucho, no quiere decir que no, ¿sabes? Claro, que pero no ahí está venda. la Que no lo vea problemática yo mucho. de vender humo. Y desde mi punto de vista... Perdona, Jimena, adelante. Y yo quería añadir una cosa, ¿no? Porque hablábamos de precisamente cómo educar un poco a los clientes. Y hay una cosa que a mí me parece que es algo muy sencillo, que es la inducción, que al final muchas veces se deja de hacer por temas de tiempo. Eso es. Se va pasando, ¿no? Se cuenta al cliente cuál es el proyecto, no, que te vamos a hacer una plataforma virtual, una experiencia XR, una experiencia R, lo que sea. Pero el cliente no ha visto lo suficiente muchas veces. Ahí es donde iba yo antes. ¿No? A enseñar ejemplos reales. Reales, Exacto. de mira, Que ponte las hayas gafas. hecho tú. Gestión de expectativas, por eso decía. Una inducción al final. Claro, porque ves cosas que dices, yo quiero esto. El típico meme que hay por todas las redes, ¿no? Lo que quiere cliente y te sale un frame de Jurassic Park. Y el presupuesto que tiene cliente y te sale un Toy Story, un muñequito. Claro, alinear eso es lo difícil. Sí, y también creo que una cosa que está haciendo mucho daño, que ha hecho mucho daño, es lo que decía antes Andrés, Ready Player One. Pero si vamos a la R, que es un poco más lo que yo controlo, o sea, el otro día no sé qué serie estaba viendo que abrían los dedos y salía una pantalla, ¿no? Es como no tengas un chip en cada lado que proyecte y que encima tengas un fondo oscuro para que se vea algo, ahí no se proyecta nada. Que era un móvil, Upload. Ah, sí, era Upload, era el móvil de Upload. Está muy guay esa esta serie. serie, segunda temporada. Sí, era Upload, mira, no me acuerdo del referente. Entonces, Estamos haciendo publicidad, ¿eh? bueno, Tú me la bien. recomendaste el otro día, la tengo que ver. Está muy guay. Buenísima, a mí me ha encantado. Sí, porque además justamente muestra, o sea, creo que hay las dos besantes, ¿no? La cinematría, o como le llamemos, la cineficción, pero que te enseña siempre las dos besantes. Upload te enseña una besante buena de la tecnología y mala también. Pero muchas veces también, antes veníamos, ¿no? De Black Mirror, de todo lo malo, o sea, la ficción creo que ha hecho... bueno, porque ha dado a conocer tecnología, y malo, porque lo que da a conocer no pasará, si es que pasa hasta dentro de 200 años. Claro, esto es un poco el tema que Sí. ya hemos hablado en identidad virtual. Claro. El hecho de que parece como que hay una expectativa muy grande de desmembrar, digamos, la parte real, la parte física, ¿no? en nuestro entorno que nos rodea, de un mundo tecnológico en el que nos metemos y nos enfrascamos en como otra realidad diferente. Y realmente no deja de extender nuestra realidad, ¿no? No dejamos de ser humanos dentro del mundo digital. Entonces, claro, esa expectativa y esa realidad, a veces con este tipo de series que son muy distópicas sí que como que hacen un poquito de mella, pero desde mi punto de vista simplemente es porque el propio, digamos, género de la serie ya entra un poco en ese... No le llamo terror psicológico ni mucho menos, pero sí como distopía psicológica. Y siendo conscientes como de estos retos y dificultades, podemos hablar de ejemplos. Yo sé que Alex Iba ahí. tiene un ejemplo interesante Sí. que quiere compartir. Yo ahí justamente tengo dos ejemplos. Ajá. No, o sea, ejemplos de... De proyectos donde hayas tenido que enfrentarte a una serie de retos, tanto técnicos, de tiempo... Bueno, y de gestión de expectativas. gestión, Yo he trabajado en dos proyectos más, pero en dos AR que
fueron muy complicados. Además, trabajé con Yaita los dos, con lo cual las sufrimos las dos. Primero de todo, ¿no? Era una experiencia de turismo, un I+D en realidad aumentada por la calle, ¿no? Lo típico, entre comillas, que ves en los anuncios de AR de voy por la calle o me sale un contenido de, yo qué sé, del medio de Plaza Cataluña en realidad aumentada. Eso no pasa porque sí. O sea, el edificio no proyecta imágenes, eso no pasará. Entonces necesitas primero de todo un dispositivo que te lance estos contenidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si queremos salir de la barrera móvil, o sea, teléfono móvil, tablet, dispositivos más smartphones, lo que hay es una limitación enorme a nivel de hardware con la realidad aumentada, estoy hablando. Con dispositivos tipo HoloLens, tipo Magic Leap, etc. Claro, ¿por qué? Porque pesan un montón, porque tienes que meter un ordenador muy potente en un dispositivo pequeño, entonces... Ya hubo gran fiasco hace muchos años de Google Glass, que antes ha salido, a ver las Apple Glass que van a salir pronto. Yo aquí rompo una lanza a favor, salieron demasiado pronto. Bueno, pero el cristal... Sí. O sea, era realmente un cambio brutal, pero salieron demasiado pronto. El mercado todavía no estaba preparado. Entonces, bueno, ¿qué pasó en ese proyecto? En ese proyecto al final el problema fue el dispositivo, pero las expectativas, ¿no? Porque al final... El dispositivo que usamos eran unas Magic Leap y son unas gafas que son enormes, que llevan una petaca que le llamo yo, que es la batería externa que tienes que meterte en el bolsillo. Entonces, la batería dura muy poco. Entonces, la experiencia, que es brutal, o sea, que las posibilidades que ofrecen están muy bien, pero le queda un largo camino. Entonces, ahí es o sea, lo que pensaban originalmente que iba a ser el proyecto, lo que terminó siendo... que estuvo muy bien el proyecto, pero queda mucho recorrido por hacer. Sí. Y entonces, y el otro gran fiasco enorme, y este yo creo que es el más grande, fue instalamos 2 pantallas transparentes en autobuses de Barcelona en movimiento y hicimos todo el desarrollo, Yaiza aquí hizo todos los diseños, se programó, a nadie se le había ocurrido probarlo con la luz del día. Claro. El sol de Barcelona, ¿no? Es que la luz es algo que a nivel técnico, sobre todo con AR, nadie piensa hasta que se lo come. Plena luz del Nunca día. se me va a olvidar. Claro, tú trabajas en una oficina, ¿no? Y haces pruebas en un entorno cerrado y generalmente, inconscientemente, creo que buscas un background oscuro, ¿no? Entonces, exacto. Claro, los ordenadores... Y el blanco en el AR siempre es un reto. Exacto, claro, sí, el negro no se ve. La emisiva del blanco. El negro. No, pero digo en exteriores, con la luz, la emisiva del blanco no... Y el color negro en AR no existe. No hay. Hay gamas de grises, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente lo probamos, cuando ya estaba todo programado, con un deadline cerradísimo. También el problema de trabajar con estos deadlines en innovación, lo que decíamos antes. No tienes margen de reacción y eso implica unas consecuencias en el equipo. O sea, está todo ligado. Entonces, claro, salimos a la terraza de esa oficina, lo probamos y no se veía. No se veía nada. O sea, se veía un foco de luz del sol que te inundaba la cara y tenías que ponerte en la sombrita, debajo de una escalera que había ahí una sombra, mirar hacia la pared que parecía que estaba solo, ¿sabes? Y no socializabas con nadie. En plan, no, aquí lo veo, ¿sabes? ¿Qué problema había ahí? Que es que esta experiencia era para periodistas, era un proyecto concreto para un momento concreto, lo que decíamos antes, ¿no? También. Era para periodistas del Mobile World Congress, en este caso. ¿Cómo cambias tú el horario de los periodistas? Es decir, esa gente va a ver ese proyecto ahora y tiene una agenda súper apretada. Entonces, negociando, movimos un poquito la hora, pero no conseguimos hacerlo de noche, que era lo ideal. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿no? Se ha vendido el ideal de AR, que lo que tú estás viendo cuando ves vídeos son vídeos hechos en postproducción, no son vídeos reales. Entonces, eso pones 2 capas en el programa que uses y ya está, ¿sabes? Entonces, al final lo que hicimos fue una cosa tan sencilla y no sencilla como comprar filtros de focos de cine para oscurecer la pantalla. Pero es que está rompiendo, o sea, el objetivo de la AR, porque a lo mejor ese proyecto no tendría que haberse hecho así. Pero para que nos entiendan un poco, ¿no? Porque ahora lo estamos contando y todos ese proyecto lo conocemos, pero visualmente vamos a hablar del setup. El setup era... El setup es una pantalla transparente, muy grande. Transparente quiere decir transparente. Evidentemente no puede ser 100% transparente, porque si no, no hay LEDs que proyecten luz. No hay LEDs físicos.
Pero lo se ve- suficiente como para ver el exterior como si fuese una vitrina, vamos a llamarlo así. Una vitrina un poquito sucia, sería muy Sí, poquito. y como da el fogonazo de luz impresionante, pues vamos a oscurecer esa vitrina, lo cual ya no hace que sea Y transparente. entonces, Entonces, es absurdo. Estás haciendo una tele normal. Exacto, es absurdo. Cojo una transparente, le pongo un fondo detrás, ¿no? Y ya no es transparente, entonces, Claro. bueno, pues Correcto. solucionas el problema de la R. Aquí, pues que bueno, es que es la gran pregunta que habéis hecho antes, o sea, ¿por qué pasó esto? Utilidad. Pero ¿no? digamos que ¿dónde estaba? Estaba posicionada en el frontal del Del bus autobús. turístic en la parte de arriba, o sea, Que además en el- está en movimiento. Barcelona, es que... son 2 pisos, explica eso, porque está en el exterior, ¿no? y que puede llover. O sea, una gran anécdota Ya. que nos pasó, que nos dio un Harry. Esos momentos de Project Manager no tienen precio o nivel de infarto de miocardio. Que es que los buses estaban aparcados en el parking de TMB. Entonces, de repente un día nos llama un técnico y nos dice que los buses los limpian a manguera, a chorro. Claro, el hardware que había ahí encima vale miles de euros. En cada bus tuvimos que ir corriendo. Claro. Bueno, y no se rompió de milagro. Tú no le eches agua a un ordenador, ni a baterías externas, ¿sabes? Sí, fue un momento de crisis. Y todo esto el COVID a punto de... Claro, de Justo cerrar. antes, O ¿no? sea, quiero hablo hablar- de antes del COVID. Quiero hablar no del COVID, porque ya se ha hablado mucho, por Dios, vamos a dejarlo, pero sí de la deslocalización a la hora de explicar un proyecto XR. ¿Cómo...? Sí. Pero no, yo antes de entrar a la siguiente pregunta, me gustaría que contáramos cómo acabó esto. Ah, venga, sí. ¿Cuál fue la...? Acabó bien. De hecho, fue un proyecto que tuvo mucho éxito. Acabó al final, nos repetimos además, quisieron venir más de una vez. Acabó bien porque, claro, se canceló el Mobile World Congress, es que, bueno, pasaron muchas cosas, pero los periodistas querían venir igual, entonces al final era una ruta turística con realidad aumentada por toda la montaña de Barcelona que tenemos aquí y que te iba lanzando contenido según la localización donde estabas. O sea, al final la experiencia fue bien, pero tienes que justificar las expectativas, ¿no? O sea, es decir, que en la mente de la gente, hasta en la mía original, antes de entrar en este mundo, que también cuando entras y dices, oh my god, y te das de bruces contra el suelo con la realidad. Claro, en un mundo, en una serie, ¿esto qué sería? Sería todo el cristal del bus interactivo, sería Claro, táctil. Claro. Pero lo difícil que es hacer eso, o sea, Los renders han hecho mucho daño. sí. Porque el render todo es, ¿no? Claro. Todo es Todo es bonito, todo posible. funciona, luego hay que hacerlo realidad. Claro, entonces al final la realidad era una pantalla con el formato 16:9, o sea, una pantalla habitual, enganchada como pudimos al cristal del bus que estaba detrás. Cosas tan tontas como que estuviera sucio el cristal del bus, Claro. ensuciaba la pantalla, ¿sabes? Bueno, pero al que final salió muy bien. Y bien, porque además era todo este recorrido, se iban activando los contenidos y veías el contenido AR superpuesto sobre Correcto. la realidad. Otro gran problema, la superposición de la AR. O sea, al final el AR, la superposición, una cosa que no nos planteamos nunca cuando vemos renders, es que la perspectiva cambia según todo. Según si tienes una pierna torcida o mides 1,70, 1,50, da igual. O sea, en el fondo estás poniendo una capa digital sobre el fondo analógico, ¿no? Digámoslo así, muy básico. Entonces, sea como sea esa capa. Si tú miras una cosa desde una perspectiva desde la otra, si lo probáis vosotros en vuestras casas ahora mismo, no encaja. O sea, Es que entonces- si no está posicionado no tiene sentido. Claro, Porque pero si no no, puedes no deja de- posicionar a nivel global. Sí, Claro, ahí está la diferencia entre MR y AR. Claro. O sea, Claro. en la MR sí, las gafas o el dispositivo que Correcto. estés usando para visualizar ese contenido Reconocen digital el espacio. reconoce Eso es. el espacio gracias al Que tracking. es como tiene gracia, porque si no, en el fondo Claro. es una pantalla transparente que ves elementos. Correcto. Claro. Entonces, por Pero eso el MR tiene la particularidad de que Reconoce primero el tienes que espacio. reconocer el Claro, espacio. haces En un un tracking. autobús que está en movimiento es imposible. A no ser que bueno, Técnicamente se puede. Técnicamente, pero ahí hay un... es un procesador. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta que yo quería transmitir, el tema de la deslocalización, ¿cómo os habéis enfrentado vosotros con un cliente a la hora de, bueno, por el problema del COVID, a la hora, digamos, de tener un componente presencial con esos clientes que le podéis dar las gafas y podéis explicarle un poquito cómo funciona, pero claro, ¿cómo Sí. lo hacemos online a distancia? En mi caso fue previo al COVID, es decir, en la compañía en la cual trabajábamos, trabajábamos juntos, era una empresa eminentemente internacional en la cual hacíamos muchos proyectos fuera y en este caso, bueno, estuvimos muchos participando, pero especialmente con Jimena Sí. lidiamos bastante. Sí, sí. Fue con un proyecto que era en Oriente Medio y el reto venía
no solamente por la distancia, sino por la cultura. Enlazo un poquito con la pregunta anterior. Y cosas que no te planteas. Es decir, bueno, para poner en contexto, fue un proyecto de 1 año y medio, más o menos. Sí, fue largo. Fue intenso. Fue tedioso. Fue intenso. Y además, estábamos haciendo diferentes instalaciones fijas, pero una de ellas, a la cual me refiero, era un tema religioso en aquella zona, juntado con la ciencia. Que no siempre van de la mano, no entraremos en política ni en religión ni tal, pero no siempre va de la mano. Y además, de una forma un poco concreta. Entonces, a lo que iba... Temas de dificultades técnicas. Pues, por ejemplo, reconocimiento facial en una persona que lleva burka. Claro. No te reconoce. Desde aquí, desde nuestro yo el primero, nos miramos el ombligo, no planteamos que el reconocimiento facial funcione o no. O, por ejemplo, sensores de reconocimiento del cuerpo para hacer cosas interactivas muy chulas, como era pasar una página del Corán. Pero claro, si tú llevas, depende de qué prenda, que no se ven tus brazos o tus piernas porque llevas una prenda como una toga, ¿no? Tampoco te reconoce. Entonces, todas esas cosas las vas encontrando conforme vas haciendo el proyecto. Porque además que nos pasó una cosa concreta, era con Magic Leap, creo que era, no funcionaba. O recibíamos el input de que no funcionaba. Intentamos solventarlo en distancia y no podíamos. No podíamos porque no estábamos viendo al cliente utilizándolas. Lo que él sentía era que cuando intentaba interactuar con las manos no le funcionaba. Hasta tal punto de que tuvo que venirnos a visitar a Barcelona, que fue una visita curiosa porque además era durante el Ramadán, adaptamos la oficina, los baños. Hacer una sala de rezo para estos señores. Correcto. Fue curioso, ¿no? Fue interesante. Fue un acercamiento cultural guay. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que la persona cuando lo estaba utilizando tenía las manos fuera del rango de vista del visor, de los sensores. Sí. Por tanto, claro, yo cuando lo vi, ostras, es que tienes las manos debajo tuya ahora. Porque nos oyen y no nos ven. Estoy como un tonto moviendo los brazos. Pero si no lo mueves delante tuyo, no te reconoce. Claro. Entonces, eso si hubiese sido presencial, lo hubiésemos resuelto en un minuto. Claro, aquí está un aspecto técnico que yo siempre digo. Es el hecho de naturalizar las interacciones. Pero claro, tienes que pensar también la cultura de esas personas, de estos usuarios. Si ellos naturalmente no levantan los brazos, por ahí, ni siquiera lo van a hacer, aunque tú les digas que lo hagan, ¿no? Y a veces a distancia es como, ¿pero por qué no te funciona si yo lo estoy haciendo aquí? ¿Por qué no te funciona allá? ¿No? Es un percal. Hay otro tema cultural allí que fue el de la lectura. Leen de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Sí, y eso te tocó a ti ya eso directamente. A mí me tocó el hecho de, por favor, diseñadores, pensad que si... Es verdad. Primero dos cosas. Revés, uno, buscar una tipografía árabe. Que tuve que preguntar a colegas árabes, decirles, ¿ves esto que sea legible? Porque yo no entiendo el árabe. Entonces yo veo rayas y puntos. Entonces tuve que decirles a personas que conozco que leen el árabe que leyesen eso para ver si lo ven bien. Y por otro lado es generar, bueno, esto les pasa a muchas personas que hacen diseño de aplicaciones o de web, generar una aplicación que se pueda cambiar la alineación de los textos, ¿no? Es decir, ellos no leen de izquierda a derecha, de arriba a abajo como leemos nosotros, sino al revés. Entonces, hay una complicación técnica de diseño muy particular porque también estás hablando de tecnologías innovadoras. Entonces, no solamente le tienes que explicar, no solo explicar, sino enseñar el producto para que sepa cómo utilizarlo, sino que tú tienes que aprender cómo ellos podrían pensar, cómo podrían utilizarlo. Una movida. Una movida. Yo tengo otro ejemplo más cercano, pero también no solo diferencia cultural, sino diferencia de edad, en este caso. Y es que hicimos un proyecto para una empresa que necesitaba dispositivos para personas de una media de 80 años, 70-80. Entonces, en este caso, esa empresa pensó que era una buena idea hacer un evento concreto en realidad virtual para un público donde la media eran 70-80 años, pero estábamos cerrados en casa. Entonces, además, esta app no iba a estar en el store, con lo cual la teníamos que instalar a mano en cada dispositivo y mandarles las gafas, pero claro, es gente que no ha usado nunca unas gafas de realidad virtual en su mayoría. Entonces, bueno, fue un reto a nivel de cómo hacer a distancia la educación y solventar todos esos problemas por una diferencia generacional. Entonces, bueno, son cosas que no piensas hasta que te la encuentras de cara
y probablemente nunca más lo olvidaremos. O sea, son esas cosas que aprendes cuando haces I+D. Pero fue bien, terminó bien el Sí, proyecto. terminó bien, pero tuvimos que formar a mucha gente que estaba con ellos Claro. para ayudarles. El facilitador, ¿no? En Sí. ese caso. Yo, ahora que lo mencionabas, participé en un proyecto que era con deficiencias visuales y auditivas. Intentamos adaptarla a VR. Y fue un reto brutal, porque descubrimos, claro, decimos, deficiencias visuales. Pues bueno, veo poco. No, hay como 70 tipos. Entonces, ¿cómo adaptas Claro. la explicación? Y aquí entro más por la parte del UX/UI, a cómo esa persona lo puede entender, lo puede oír, lo puede leer. Te das cuenta no solo a nivel generacional, sino a nivel de los que tenemos los 5 sentidos activos, lo privilegiados que somos, porque la tecnología está discriminando muchísimo. En Esto ese hasta sentido. pasa, a mí me pasa ahora en web, actualmente que trabajo Claro. en esto, y ya vuelvo otra vez al MR, pero pues hasta con gente daltónica. O sea, cosas muy estandarizadas. Eso se está empezando a hacer, ¿eh? Sí. A mí que me gusta el tema de videojuegos y tal, empiezan a haber ya unas capas de... para Hay daltónicos. capas, la Sí. accesibilidad, pero ha costado. Sí, de hecho, bueno, esto es uno de los retos que tiene el metaverso y los gurús y los influencers hablan mucho sobre esto, ¿no? El introducir accesibilidad, la inclusión social dentro del mundo digital, que claro, tenemos el principal reto que es la tecnología, ¿no? Las gafas pueden ser pro-inclusivas, pero también contra-inclusivas. Si me invento estas palabras, pero por el hecho, entiéndanme, por el hecho de que a veces el hardware te complica el poder ver y visualizar estos contenidos, pero por otro lado también es suficientemente potente como para modificar ese hardware a tu manera e incluso incluir estas personas que tienen algún tipo de, Yo creo que de sí, ¿eh? dificultad. O sea, yo creo que, O sea, que nos va a ayudar ahí- todo lo que es speech to text, text to speech, nos va a ayudar un montón, va a eliminar las fronteras de los idiomas Sí. en un lapso de tiempo muy corto, ¿eh? Y la movilidad, perdón, Jimena, la movilidad No, adelante. física. Totalmente, O sea, la gente que no puede andar, totalmente. yo creo que abre unas fronteras brutal, ¿sabes? Nos va a acercar mucho tanto las barreras de distancia como lo que dices, Las físicas, sí. sí, eso va a ser guay. Y chicos, ahora si hablamos ya en términos como más generales, ustedes tienen experiencia tanto en la industria audiovisual como en la industria tecnológica en otras áreas, ¿no? Si tuviesen que identificar cuáles son las características que hacen a la industria XR distinta, o en el caso, por ejemplo, de Andrés ahora, a la industria 3.0, distinta de estas industrias del entretenimiento y de la tecnología más tradicionales, ¿cuáles serían esas diferencias para ustedes? A ver, estamos en un momento meteórico, es decir, los cambios, yo el otro día, ayer hablaba con mi mujer, ¿no? Y le decía, recuerda los cambios que han habido desde que apareció Internet o desde que aparecieron las redes sociales. Precisamente, medios tecnológicos ya son tradicionales, que es lo que tú dices, ¿no? Entonces, principal cambio, si hacemos la analogía de la web 3.0 a los sectores, no tanto la industria que antes mencionábamos con Ares 3 o 4, sino con la analogía de la web 3.0 entendida como lo que se debe de ser, el principal resumen es que el usuario es el centro. Es decir, tenemos la posibilidad y las herramientas para que el usuario participe activamente. Y esto no es una utopía. Esto es que el usuario ya puede tener un canal de Discord. El usuario ya puede hablar con los developers. El usuario ya puede tener un acceso que le hace sentirse escuchado, atendido, que participa, que se vincula mucho con todo el tema de las criptomonedas y los NFTs. Es decir, los NFTs, por supuesto, que tienen una parte de intentar aumentar el dinero de la inversión, pero los que funcionan o los que están funcionando, los que funcionarán, tienen esa parte práctica, ¿no? O sea, tengo el acceso a esa parte de Discord, tengo el acceso a formar parte de determinada parte de elecciones dentro de la compañía. Entonces, puedo formar parte a través de una ICO que tiene esa financiación que decíamos antes, en las cuales los usuarios, que no las empresas, los inversores que mencionaba Yaiza, forman parte activa de las decisiones de la compañía. Yo creo que aquí hay un cambio brutal, que es que el paradigma es, sí, te voy a vender, pero vas a formar parte de las decisiones, y se ven todo. O sea, los generadores de contenido están en Panteón. Uh-huh. Y a través de Panteón puedes elegir, o sea, ¿de qué queréis que hablemos la siguiente entrevista? ¿De cómo queréis? Y ahí, como usuario, que creo que lo mencionabas tú en un capítulo, Jimena, que la generación Z es menos tonta que la nuestra, ¿no? Sí, ¿Por qué? nosotros- Porque yo compraba un paquete de tabaco y era azul y era light, ¿no? Exacto. Y ya está. Yo En creo cambio, que sea tonta, es que No, ha entiéndeme, tonta. nacido en otro momento. no, y como, como son formamos más parte, críticos, me sí. atrevo a meternos con nosotros mismos, pero son menos naive.
Es Son decir, menos naifes, Bueno, ¿verdad? digamos que son más activos en las redes, son más haters, pero o sea, saben rascar más. O sea, sí. a mí Sí, me hacías elegir saben- si la camiseta era azul o roja y ya está, yo ya participaba en la empresa. Ahora no. Ellos Ahora te realmente preguntan eso es. Intranquilidad. esa etiqueta verde de que eres una empresa verde, a ver de Claro. dónde viene. Me voy a Exacto. meter a investigar a ver si efectivamente eres una empresa verde para ver si yo realmente voy a comprar ese producto. Nosotros los millennials no pasábamos por ese Claro. proceso. No. bueno, también gracias a que tienen más acceso más rápido y a más contenido directo. Saben ¿no? acceder más. Es decir, ellos hablan en un idioma por tags. O sea, le preguntan a Google, mesa, libro, ya, no sé qué. Claro, ¿Sabes? eso como Es empresa decir, te hace, o sea, obligadamente tienes que ser sincero. sí. Ujú. Y Claro. si no lo eres, te juega en contra. Totalmente. Te juega en contra, Sí, porque sí. al final si te descubren, se te rompe la Pues empresa. sí, que el Entonces, usuario, el cliente está en el centro. Sí. O sea, en los años 60 vendías algo, lo mencionábamos el otro día en la llamada, ¿no? Pues ponías una chica guapa al lado de un coche, ya está, se va a vender. Sí. En los 80-90 explicabas lo que había en el coche, por lo cual lo tenías que comprar. Pero es que ahora no ves el coche en el anuncio. No, pero vendes la sensación. Eso es. Experiencias. Vendes la actitud, la experiencia, lo que decíamos antes de la ocupación de espacio. Hay un Tesla volando en el espacio. Sí. Así. Sí, sí, sí. Pues si pusieron en órbita un Model 3, si no me equivoco, Sí. y dices, hostia. Yo El soy loco un este. believer de Elon También, Musk a tope, ¿eh? Y me parece cojonudo, pero es una forma de venderlo sin venderlo. Y una cosa que decías antes que me ha parecido importante, y corregidme si digo algo fuera de esto, pero creo que realmente una cosa que también está cambiando y que cambiará la empresa 3.0 o este sector 3.0 es que los usuarios crean contenido, que lo decías tú, Andrés, pero para ser consumido por otros usuarios. Eso es. En una plataforma. Sí. O sea, es como, yo no sé crear contenido para la empresa, que lo creo, porque lo reutiliza, pero además lo creo para los otros usuarios que están creando contenido también para mí. Entonces, al final, lo que estamos proveyendo es un lugar donde esto puede pasar, ¿no? Sería un poco promover un espacio, que es un metaverso al final, digital, donde la gente pueda crear su propio contenido y que se consuma por otras personas. Es curioso porque si me vengo yo un poquito al mundo de los videojuegos, a mí me pasa, y a muchos colegas de sector también, que es que cuando estamos creando videojuegos, sobre todo si somos estudios individuales y tal, normalmente quien genera el videojuego hace un videojuego porque ellos son gamers y lo quieren hacer como para ellos mismos. Es decir, ellos son sus propios usuarios, que también piensan en el resto de la comunidad, evidentemente, pero es como, no, es que yo creo que esto va a molar. ¿Pero por qué? Porque ellos juegan así y están involucrados en esas comunidades, ¿no? Entonces, unido un poquito a lo que cuentas tú de poner a los usuarios en el centro, quiero abrir un melón aquí y quiero preguntaros qué pensáis vosotros a nivel de qué responsabilidad social tienen las empresas y directores de empresas, ¿no? Tanto grandes, pequeñas, etcétera, con respecto a sus usuarios. Es decir, cómo les cuidan. En el terreno del videojuego, por ejemplo, tenía yo un ejemplo que pregunté directamente a Héctor Fuentes, que le entrevisté en el capítulo anterior, que le comenté, ¿qué responsabilidades tienes tú de cara a liderar un proyecto de un videojuego a nivel de cuidar a los usuarios? Y me dice, es que claro, aquí hay un cambio de concepto en el sentido de ya no hacemos que el usuario esté 24 horas enganchado a la pantalla, ¿no? Es decir, el juego permite que no solamente tú tengas una economía por detrás que puedas hacer que ganes dinero con el juego, sino que el juego también está limitado, en cierto modo, para que, aunque tú quieras jugar mucho, no vas a tener mayor beneficio. De manera que reducimos el número de horas diarias para que la gente también pues, salga a la calle y tenga su vida social, no van a estar siempre pegados a la pantalla, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma de digamos, el tener a un usuario 24 horas pegado a la pantalla, me parece una responsabilidad social que creo que desde las empresas tecnológicas, que es curioso porque lo que intentan buscar es un poco, en algunos aspectos, lo contrario, ¿no? Pero me parece que es algo que se debería de preguntarse, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la dirección, voy a cuidar a estos usuarios. No voy a intentar vender la moto siempre, todo el rato, compra este producto, cómpralo. No, voy a cuidar a estos usuarios porque estos usuarios, su voz va a ir a otros usuarios y me van a traer a más usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis vosotros en este aspecto? Sí, yo veo dos puntos importantes de lo que acabas de decir. Primero, ¿qué responsabilidad social tienen las empresas en general
con sus usuarios y el planeta, ¿no? Y se me ha venido a la cabeza el sector automovilístico, ¿no? Al final, ahora empiezan a tener responsabilidades de contaminación, pero hasta ahora no las tenían. Entonces, yo opino muy como tú, Yaiza, pero ¿por qué deberían tener responsabilidad social? Eso es una cosa que se podría ver cuando son privadas, ¿no? Y también depende de la cultura donde estás. Yo entiendo que es muy distinto Europa, Estados Unidos, hay una diferencia abismal en este sentido. Y luego el otro punto, o sea, para mí la tienen que tener, ¿no? Pero ¿por qué deberían? No lo sé, no sé si tengo esa respuesta. Y el otro punto creo que es importante, decías ahora de los usuarios, creo que hay un cambio también a lo mejor el generar beneficios no viene por pasar muchas horas enganchado al ordenador. Y esa es la diferencia, o igual, ordenador o cualquier dispositivo que usemos para jugar. A lo mejor pasa porque tú generas algo en este entorno digital que va generando ingresos mientras tú no estás jugando. No tienes por qué estar enganchado. O sea, al final estás creando una economía nueva en un lugar nuevo. Entonces, un ejemplo muy chorro, me va a venir a la cabeza ahora el Wordle, que está súper de moda ahora, que todo el mundo sabe. Es una palabra al día. No puedes hacer más. Pero la gente está enganchadísima. Bueno, hay trapis para poder adelantarlas de la semana. Bueno, pero la mayoría de usuarios Yo lo respeto, yo no me pongo... Yo lo respeto. ¿Y qué es la gracia del juego? A la misma hora todo el tiempo. Es lo mismo de una serie que esté toda la temporada completa o un capítulo por semana. Claro. Sí, entonces... ¿Qué es importante? Es muy importante, pero no solo a nivel de horas, sino a nivel de contenido. O sea, es verdad que hay muchos estudios que se ha demostrado que los videojuegos no han generado a nivel general más violencia de la que promovían. Eso está demostrado. Daba un poco de miedo hace unos años, ¿no? Lo típico de niño juega a las maquinitas. Pero... Bueno, ahí es el eterno discurso, ¿eh? No, cuando empezó la televisión, la violencia era los niños violentos. Sí. Cuando empezó hubo un chico que hace años... mató a sus padres con una katana y entonces todos los juegos de rol iban a hacer que los niños fuesen malos. Pues digo que claro, que se ha demostrado que no es para así. Nada. O sea, el uso y el abuso... yo creo que hay que darle la vuelta a esto. Es decir, un martillo sirve para clavar clavos y construir tu casa o para abrirle la cabeza a alguien. Pero no lo uses para eso. Correcto. No, insisto. Un poco, quizá el ejemplo no es el más claro, pero fíjate, hay que poner un cartelito en este episodio que diga para mayores, no, mayores de 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que el martillo de per se no es el que te hace daño, sino es la persona, el uso o abuso que hace de eso. Y eso es la gran frase a nivel tecnológico. La tecnología no es mala, es una herramienta. Pero buena, y sea la tecnología que sea, es cómo la usas. Claro, pero es que ahí está el rollo. Es decir, no solamente los usuarios usan esa tecnología, sino qué control tienen los directivos para saber que esos usuarios no la están utilizando para buenos fines y tener una cierta responsabilidad social. Yo es que ahí soy muy liberalista, quiero decir, creo que Minecraft no se hizo pensando para lo que se iba a utilizar. Y realmente es quizá la plataforma más democrática que existe ahora mismo, a la par del juego más vendido. Pero creo que, haciendo analogía con lo que decía antes con la tele, ¿no? Yo no creo en la telebasura. Creo en el consumidor contenedor. Contenedor, perdona. Sí, porque totalmente. En el fondo estamos viendo la tele, y creo que ninguno de los cuatro aquí vemos la tele, pero estamos viendo la tele que queremos ver. Hay una película... Queremos esos contenidos. Sí, claro, pero hay eso una radicaliza generacional ahí también, sí. Bueno, pero lo puedes pasar a YouTube, lo puedes sí. pasar a cualquier otro tipo de contenido. Que la gente... es que hay mucho salseo en YouTube. Vale, ¿qué estás viendo? Estás viendo salseo. Es que el reggaetón no me gusta. ¿Por qué está el reggaetón en todos los lados? Que no me quiero ir, pero y que el contenido basura no necesariamente está asociado a un público que tenga esa mentalidad. Muchas veces para ti es evasión, muchas veces para ti es, bueno, quiero pasar a lo mejor es lo que quiero y lo necesito en ese momento. Pero no me quiero ir tampoco a esa analogía. O sea, quiero volver al hecho de... a la responsabilidad de la empresa. No, pero también al sentido de que dentro de estas experiencias tecnológicas hay un gran... Desde nuestro punto de vista no, porque trabajamos con ellas constantemente, pero desde fuera hay un gran desconocimiento de qué es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida, lo hemos estado hablando constantemente, a medida que vamos produciendo proyectos, vamos educando al cliente, al usuario y le vamos contando, oye, esto va de esto, ¿vale? Sí. No es lo que tú has visto en las pelis, sino que es un poquito más realidad, tenemos nuestras problemáticas y demás, ¿no? Entonces, de cara a esa responsabilidad, es en plan, es que no solamente estamos hablando con usuarios que pueden decidir. Sí pueden decidir, pero se basan un poco en el desconocimiento. Entonces ahí hay una
zona peligrosa en el que, bueno, yo soy partidaria de cuida a tus usuarios, piensa en ellos y si a veces no las usan, o sea, siempre estoy partidaria a toda libertad de expresión, evidentemente, y a toda libertad de usar la tecnología como tú quieras. Pero claro, nosotros que estamos dentro de la tecnología sí sabemos qué peligros lleva, ¿no? El hecho de que te puedas marear, el hecho de que puedas estar con un nivel de adicción muy fuerte en el terreno de los videojuegos precisamente porque quieres ganar dinero, ¿no? E incluso lo que hablamos en los capítulos anteriores, Alex decía, en plan, si te quieres meter con las criptomonedas para el pelotazo, dice, personalmente a mí no me gusta, prefiero mirar la usabilidad, el white paper del proyecto, etcétera, ¿no? Es decir, que desde mi punto de vista, esto es un terreno totalmente personal, esa responsabilidad de las empresas que conocen esa tecnología para educar a esos usuarios, para decirles, mira, aquí está una herramienta totalmente libre, totalmente moldeable a tu manera, pero por otro lado también tienes estas limitaciones o estos peligros, ¿no? Ahí está. Sí, a mí me parece, de lo que hemos comentado, esto me va a llevar un poco a la siguiente pregunta. Hemos hablado de cómo las empresas ahora han puesto o se han dado cuenta de que el usuario está en el centro, ¿no? Y se han adaptado sus contenidos para satisfacer la demanda de este nuevo tipo de usuario. Sin embargo, también empezamos a ver cómo las dinámicas de la Web3, las dinámicas de este tipo de tecnologías están empezando a permear en la manera en la que funcionan las empresas y en la manera en la que las empresas se financian. Entonces, Andrés, por ejemplo, tú, que lo estás viviendo de primera mano, cuéntanos un poco, desde tu experiencia, de qué manera están permeando estas dinámicas de la Web3 en el funcionamiento de una empresa como en la que estás actualmente, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que mencionaba antes de la financiación, es decir, en una industria clásica, cuando tú te querías financiar, pues lo podías hacer a través de la venta de activos, a través de la financiación externa, que normalmente te vinculaba al proceso, o sea, ese comité ejecutivo formaba parte de las decisiones de la compañía. En cambio ahora, con una ICO, por ejemplo, nosotros en el proyecto que estoy ahora, que es el primer metaverso inmersivo del fútbol que aún no hemos estrenado, sacaremos una ICO a lo largo de este año. ¿Qué es una ICO? Pues es una preventa de 2 monedas digitales en las cuales te permiten participar en la financiación de la compañía, en el desarrollo del metaverso y una participación activa en el mismo. Eso hace unos años era completamente impensable. O sea, tu empresa está funcionando como un proyecto NFT, básicamente. En cierta manera. De hecho, sacamos ahora una primera colección de NFTs, que esos NFTs van vinculados a ciertos privilegios en el mundo físico y en el mundo virtual. Es decir, tendrás ciertas cosas que podrás hacer en el mundo físico en función del que tengas y ciertas cosas en el mundo virtual en función del que tengas también. Entonces, yo estos días últimamente, pues mucha gente me dice, no, los NFTs, pero eso, ¿qué valor tiene si eso no existe? Dices, claro, volvemos a los 2 rombos. Porno.com o sexo.com vale 40 millones de euros. Y ahora a todo el mundo le parece normal. No, es que una página web, claro, por el nombre que tiene. Dime eso en los 90, ¿no? Claro. Que una paginita.com va a costar millones de euros, pues es algo que ahora todo el mundo lo ve muy claro, pero hostia, con los NFTs, que hay una parte en la cual nos queremos aprovechar, sí, pero eso son las personas, para mí no la tecnología. Es decir, Sí. el que sea avaricioso buscará con qué ser avaricioso. Ahora hay gente que está en NFTs que ha entrado antes de ayer porque lo único que quiere es ganar dinero, pero es que hoy es NFT, mañana será otra cosa. Ayer fue la construcción. No, y vinculado además el NFT a una utilidad en el mundo digital, a una utilidad en el mundo físico. Esa es la clave. A una comunidad activa. Esa es la clave. Todo cambia, ¿no? Estamos hablando de que tiene un sentido. Totalmente. O sea, para mí la principal diferencia respecto a lo que comentaba Yaiza del white paper es, en nuestro caso, no vamos con un white paper, nos financiamos para entonces hacer una experiencia. La experiencia está hecha. El white paper es la propia experiencia, ponte las gafas y siéntelo. Y si quieres participar, nosotros le llamamos la tribu, que es ese primer colectivo que trabajamos para ellos, lo tenemos muy claro. Entonces, sé que suena muy utópico, pero realmente eso tienen que ser las empresas 3.0, que vuelvo a lo que decía antes. Confianza, que no la puedes cagar, Ares lo decía hace un momento. Sí, claro, si tú dices algo que luego es mentira, se te pilla, claro. ¿Cuántos políticos tenemos con twitters que dijeron no sé qué? Pues eso, con tweets, eso no se puede hacer ahora. Entonces, volviendo a lo que decías, ¿cómo cambia? Se le da la vuelta, se pone al usuario en el centro, permite formas de financiación descentralizadas. Yo tengo una pregunta aquí. Venga. Me ha venido a la cabeza. ¿Cómo haríamos, no? Es decir, perdón, ¿cómo haríamos para
llevar todo este nuevo modelo de financiación que estáis comentando, que está empezando, ¿no? que está expandiendo ahora mismo, a las grandes empresas tradicionales, que no van a caer porque son empresas tradicionales, que no caen porque son enormes, ¿no? ¿Cómo llevamos esta tecnología ahí? Se cambia, o sea, es decir... Porque son como dos modelos de consumo. No, en el fondo... Actualmente sí, totalmente distintos, el digital y el analógico, ¿no? Sí, no, pero los modelos se mantienen aunque cambien las formas. Es decir, hoy en día si tú quieres hacer una ICO, pasas por una casa de cambio, por un exchange, que es lo que en la publi sería una agencia de medios. Que esto es curiosísimo, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Yo no sé cómo funciona. Claro, tú en el Pleistoceno, o sea, hace 15 años, ¿no? Claro, tenía 15 años. Sí. Es que Yo 15 no, años pero no, no me ha es gustado. tanto, ¿eh? O sea, a mí me resulta súper curioso No, 15 años, yo soy muy joven, pero... O sea, miré cuando empezó Facebook y fue hace... 2001. Sí, pero... Fuertísimo. 2001 Sí, en 20 Estados años no es Unidos. nada. En Estados Unidos. Y ya está caducado. No, me encanta Oficialmente es la... Perdona que te corte. Es la aplicación de las señoras mayores de 40 años. Esto ya Sí, acaba de salir un exacto. estudio que Sí, lo certifica. sí. Ojo. Me encanta el cambio de roles que se está dando aquí porque creo que es muy interesante lo que está pasando ahora. Ares está preguntando, pero lo que pregunta es muy interesante. Y así es una de las preguntas que teníais de cómo aprendemos. Sí. Esa es la respuesta. Yo aprendo mucho hablando y leyendo con personas. Entre ellos, vosotros. Con gente que está metida, porque todo el mundo sabe algo del sector digital, pero de su parcela. Entonces, cuando hablamos entre nosotros, Sí. como ahora. Así que, por favor, iluminar. Contemos primero lo que es un exchange. Sí. Correcto. ¿No? Unicoin también para la gente que... En un caso como por ejemplo sería en España, la que tenemos reconocida por el Banco Mundial hace meses, si no me equivoco, no quiero fallar en la fecha, sería Bit2Me. No es publicidad pagada, ni trabajo para Bit2Me. Entonces son casas como podría ser Coinbase o diferentes tipos de empresas que lo que hacen es facilitan el intercambio de criptomonedas. Por supuesto es una empresa, tiene que ganar dinero, pero cuando digo que funciona como una agencia de medios es porque son empresas consolidadas en el sector, relacionadas con otras empresas, agencias de publi, etcétera, que depende de qué proyecto quieras hacer, te dan solidez. Claro. O sea, ya hemos pasado la fase de hype de los NFTs, por ejemplo, y ahora la gente, volviendo a lo de la generación Z, ya no es comprar un NFT porque mola. Ya no es me han dicho que está guay. No, es que hay detrás. ¿Quién lo avala? Ahora mismo ha habido un proyecto con un futbolista de renombre que se ha dado un topetazo. ¿Por qué? Porque no había un proyecto detrás creíble para la comunidad que no ha querido participar. Entonces ya no es, vuelvo a lo de antes, la chica guapa al lado del coche. No, pero el coche funciona bien, porque a mí la chica no la he mirado, yo quiero comprarme el coche. Entonces estamos en ese punto de madurez hiper rápido, que nos ha costado 15 años en las redes sociales y en NFTs ha sido 6 meses. O sea, y que además aquí, justo, también enlazando con lo de antes, puede que suba la calidad de los proyectos porque la gente es crítica de base. Si yo voy a apoyar económicamente un proyecto, tiene que subir la calidad. Totalmente. Si yo no creo en el proyecto, no le daré el mí me Está parece- pasando, está pasando directamente. O sea, lo ves en las tipologías de los proyectos NFTs. Ahora ha cambiado muchísimo. Antes te bastaba con subir tu colección de NFTs al marketplace y ya está. No dabas demasiada información, la dabas, pero en la propia web del marketplace. Ahora se generan white papers, se generan webs muy detalladas que explican con un roadmap qué es lo que va a obtener la comunidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y qué es lo que tiene y de qué manera puede participar esa comunidad. Eso es interesantísimo porque es lo que dices, ¿no? Ya sabemos que el usuario va a ser crítico y le va a buscar el sentido a esta inversión. Claro, pero también porque hay mucha morralla ya. Es decir, hay muchos proyectos que han buscado el pelotazo de la especulación. Es decir, vamos a generar NFTs, vamos a generar un montón de proyectos rápidos, con una financiación pobre, pero que sube muchísimo su valor al tener ese componente de ese exclusivo, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hay gente, digamos, contraria a ese tipo de proyectos, ¿no? Es en plan, yo no quiero morralla, yo no quiero que me vendas un videojuego que sea cutre, ¿no? O sea, quiero algo bien hecho, algo que haya una comunidad detrás que lo avale y que tenga cierta usabilidad futura, ¿no? Pues yo te decía que soy liberalista, es decir, yo creo que el mercado lo regula. Cuando empezamos a utilizar las redes sociales subíamos todo. Ahora no subes todo, subes poco, lo seleccionas y de forma, hostia. Y hay reguladores que lo filtran. Recordemos que Facebook abrió en Barcelona el grupo, no me acuerdo cómo se llama. La Torre Akbar. Sí, que filtran contenidos. Sí.
Eso es un tema... Es otro melón para otro podcast. Da para un podcast. Ahora hay un tema, o sea, todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo permean estas nuevas dinámicas de la Web3, cómo entonces las empresas se financian, nos lleva también a cómo piensan los proyectos, ¿no? Piensan en función de las comunidades. Y hay un concepto que tú nos planteaste el otro día cuando hablábamos contigo, que es el de Move to Earn. Esto es un concepto que está manejando en este caso tu empresa. Esto es una primicia. ¿No? Es una primicia. No debería decirlo. Se puede. Se puede decir. Sí, qué miedo, yo me lo apunté. Es un concepto de Move to Earn que me parece muy interesante porque se vincula mucho al Play to Earn. Totalmente. ¿No? ¿Cuál es la diferencia aquí? Primero, romper un poco la barrera de la idea del gamer insalubre, sentado muchas horas en una silla muy cara, aunque muy chula, tomando refrescos, que no vamos a decir la marca. Muy bien para la espalda, la silla esta. Yo tengo una, y son los que estamos ahora... No, pero quiero decir, es salir un poco de esa idea de que el deporte es insalubre, de que el deporte genera sedentarismo. Y como nosotros estamos defendiendo un nuevo deporte, un nuevo fútbol, porque este metaverso está encarado al fútbol, que puedes hacer portero, puedes rematar, puedes entrenar otras disciplinas, puedes competir, puedes socializar, también te premiamos por eso. ¿Cómo te premiamos? Con una moneda secundaria. Una moneda en la cual te damos, te regalamos por jugar, por moverte. Esto se vincula con ciertos índices de salud, que cuando tú estás en esos índices se te va premiando. Pero no con la responsabilidad que comentaba Yaiza. Con eso no vas a ganar dinero. Lo que vas a poder es invertirlo en lucirte dentro del metaverso. Porque las bambas que llevo, los que llevo, es un estatus. Pero ¿no? esta moneda tiene un cambio, como decíais antes. Hay primaria y secundaria, hay cosas que ya no entraremos en detalle porque no hemos hecho la ICO, vale. Pero sí que tiene función dentro tanto del mundo digital como del mundo físico. Claro, aquí yo tengo un cierto resquemor y es el miedo de generar usuarios marca, ¿no? Por una parte está muy bien porque por eso, ¿no? Ya no vinculas a es un usuario a dame la pasta, sino a claro. No, quiero que expreses un poco tu propia personalidad y te involucres dentro de la personalidad de la empresa, ¿no? Pero claro, a mí me da un poco de miedo de generar influencers a una velocidad tremenda y sobre todo el desgaste emocional que tiene ese reto, ¿no? El tú ser una marca y estar asociado todo el rato a una marca. Los influencers también sufren en ese punto. Tengo cierto miedo, cierto resquemor a todo el rato vender experiencias vinculadas a marcas, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso estamos hablando con 400... creo que ahora me voy a equivocar, no son 40 o 400 con el rollo billion, que son los millones de fans que hay en el mundo. Es decir, 2 de cada 3 personas en el mundo, estudio de FIFA de hace unos meses, son fans del fútbol. Entonces, le estás vendiendo algo a alguien que no le gusta. O sea, hay un 75% de habitantes a día de hoy, primer y tercer mundo, que son fans del fútbol. Entonces ya les estás acercando a algo sin obligarles, dándoles premios. Y lo que digo del show off, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los shooters. Y en los Call of Duty anteriores, las skins de las armas te las ganabas en función de tu habilidad. O inclusive el diseño de la mirilla, que para los que no juegas dices, vaya chorrada. Pero hostia, a los que nos gusta, tú veías la cámara del que te había matado y decías, qué cabrón, tiene la skin de oro. Que esto lo escucha alguien de fuera y dice, ¿qué coño estás diciendo? Pero te daba una autoría. Decías, hostia, bueno, me ha matado, pero es que el arma que lleva ha hecho 1000 headshots. Pero puede tener distintos perfiles de jugador. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me gusta jugar, pero estas cosas nunca me han interesado. Me gusta la historia. Claro, pero por eso hay otro tipo de juegos para ti, que a mí me aburren, porque yo para una cinemática, en mi caso, me estoy yendo a la pregunta. Sí. No, estáis expresando exactamente qué tipos de usuarios sois, que de hecho ya lo hablamos en el capítulo de usuarios creadores. Lo vuelvo a alinear con el tema de los NFTs para mostrar prestigio, en el cual pues mostramos, ¿no? Si yo soy bueno o malo o he estado horas o no, pues también lo vas a mostrar en el metaverso. Y hay una cosa interesante aquí, que yo creo que es lo que introducen ustedes diferente a lo que se ha venido viendo con el Play to Earn en otras plataformas, ¿no? Y es que aquí, al ser una plataforma que está basada exclusivamente en VR, o sea, que la manera de consumirla es a través de gafas de realidad virtual y mandos, se puede trasladar el movimiento en el mundo físico al movimiento en el mundo real, por lo tanto estás haciendo una actividad en el mundo físico que te está dando unos beneficios en el mundo virtual, ¿no? Y también te los da en el mundo físico en cuanto a salud. Pero es interesante porque además se añade la capa NFT. O sea, para mí aquí es interesantísimo la confluencia entre VR, proyecto de plataforma virtual dentro del metaverso y la capa NFT,
que al final te muestra cómo funciona un proyecto 3.0 Totalmente. en su máximo esplendor, ¿no? Sí, y dos cosas relacionadas. En el fondo, yo creo que para que también la gente lo entienda un poco, Sí. porque estamos ya yendo... me ha venido a la cabeza el ejemplo más famoso de AR que ha habido en los últimos años, que es Pokémon GO, de largo. Claro. Es como si Pokémon GO tú también te movías, porque también andabas para llegar Sí, ahí, Sí. pero eso el único beneficio que te reportaba era tener Pokémon. Ahora te reportará un beneficio económico digital, ¿no? Como si- Y de, la salud, diferencia. y de salud, ¿eh? Y de salud, correcto. Y de salud. Y una cosa que has dicho antes de pasar a Andrés, pero yo creo que resume mucho la idea un poco de este podcast, es que tú has dicho, bueno, estamos aún definiéndolo. Y eso es como la respuesta a casi todas las preguntas de este podcast, porque es como trabajamos todas las presentes aquí en este sector. Sí. O sea, en el fondo vas avanzando y vas definiendo a medida que avanzas. Que también, justo con mi trabajo actual, que no comentaba porque no tiene relación, pero también definimos, que es un poco cómo va el sector digital a medida que vas avanzando. Y creo que en el futuro las empresas digitales tendrán que ir así, si no van ya así, porque el ritmo que es tan elevado de cambio, o sea, si los últimos 15 años, si a lo mejor empiezas un proyecto cuando lo terminas está desfasado. Entonces tienes que estar desarrollando día a día, porque es que si no se te va. Claro, y esto se une con la siguiente pregunta, es ¿qué consejo le daríais a alguien que se plantea empezar como project manager en un proyecto XR? Que no lo haga. Digamos rol de gestión en general. Yo, para mí la palabra clave es resiliencia, es decir, poderte adaptar a la situación, mucha paciencia y saber que habrá muchos cambios. O sea, tener muy claro, pero creo que es algo que aprendes trabajando, cómo gestionar la frustración y estar muy activo a escuchar muchísimo. Así como a lo mejor en otras industrias un project tiene una voz más líder de decisión, aquí al final los expertos, lo que comentábamos antes, es la gente más joven y siempre serán la gente más joven, porque al final son los usuarios también, o sea, son los consumidores y los creadores, ¿no? Entonces tú tienes otras skills, al menos es lo que, como lo veo yo, y tienes que poder usar tus skills para coordinar a gente que son expertos, digámoslo así. Entonces... Me parece una reflexión brutal porque no lo había pensado desde ese punto de vista. Además, implica un gran sentido de humildad al final, ¿no? Como Totalmente, una o sea, persona de una generación que dice, bueno, mira, tengo que escuchar también al que viene detrás. Totalmente, y tener claro eso. Es decir, yo no sabré nunca tanto de redes sociales como la gente que tiene ahora 18 años. Podré estudiar mucho, pero no las habré usado. O sea, las estudiaré desde tengo que aprender, no desde soy el consumidor real. Entonces creo que esa es la... Sí. Y por eso para mí, en nuestro sector, es muy... En todos, pero en nuestro es súper básico escuchar. Mucho. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo, pero hemos venido a hacer debate. Por eso hay personas distintas. Por supuesto, por supuesto. Para mí es más importante la pasión. Es decir, muy relacionado con lo que está diciendo Ares. Si un arquitecto cuando acaba, estudia y hace edificios, siempre va a hacer edificios. Y van a cambiar los materiales. Pero en lo nuestro, yo llevo en VR pues unos 7 años, ¿no? Con las primeras Gear, Samsung Gear, que sería hace 6-7 años, ¿no? Aquella monstruosidad que mareaba y tenía motion sickness de narices y que también nos ha hecho mucho daño. Pues desde entonces ha cambiado tanto que es otra realidad. Entonces, yo qué le diría a esa persona, si no estás dispuesto a dedicarle muchas horas de tu vida por pasión a aprender, a entender, a practicar, no te dediques. Porque jamás vas a poder decir, yo ya lo sé todo. No. Al revés, estás en constante aprendizaje, que esto lo enlazo con la humildad que decíais. A mí me gusta mucho lo que hago. Respecto a lo que dices, sí, la gente más joven es la que sabe más, pero tú les vas a coordinar. Correcto, es lo que decía yo Entonces antes. tú tienes que saberlas usar. Correcto, pero no es tú las tienes que usar, pero no es tu uso habitual. Tú no usarías esto fuera del trabajo. Claro, pero cuando tú estás con un diseñador, el diseñadora va a ser el diseñador. Yo no le voy a enseñar cómo diseñar, pero tengo que saber hablar con él o con ella. Correcto, totalmente. Y tiene que haber esa comunicación. Entonces, yo, por ejemplo, TikTok, hace unos años, unas amigas que tienen una agencia de PR, que no voy a mencionar, que soy a mucha publi hoy, me decían, vamos a ser la agencia de PR que vamos a traer TikTok a España. Y yo cuando lo probé dije, ¿qué carajo es esto? Son indios haciendo magos, ¿no? Porque había un sexismo brutal. Eran los chicos hacían de magos, las chicas se ponían poca ropa, bailaban. Y dije, ¿esto qué es? Pero lo tuve que ver, lo tuve que entender, lo tuve que probar. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como PMs o los que lo quieran ser es que tienen que estar al día.
Claro, eso me llama mucho la atención, el hecho de que también tienes que estar a la expectativa de que puede pasar cualquier cosa. Es decir, te puede llevar un proyecto que te digan, no, ahora tenemos que meter una tele en un autobús en movimiento en medio de, de Montjuic, y te quedas así como en plan, espérate, esto es muy loco para mí. ¿Cómo me siento yo? Y empezamos un proyecto que era hacer con un camello, con un dromedario. Ajá. Es verdad. Que era, pues, en teoría, un dromedario era otro de los museos en esta zona de Asia que decíamos, con una tecnología que no existía. Claro, es que no existe, te lo tienes que inventar mientras lo estás produciendo, mientras lo estás... Pero a mí eso es lo que me gusta de este sector. Sí. O sea, a mí nunca te aburres, eso es claro. Por eso la pasión. Y creo que todos los presentes aquí nos flipas, si no aguantas. Es que no aguantas. Es que o te gusta o te vas, porque hay tanto trabajo en el sector digital. Pero una cosa que iba a decir antes, que también, y que lo habéis dicho de pasada y para mí es muy básico, es pensar, o sea, nunca eres experto en tu sector. Jamás vas a ser experto en tu sector. Y menos si no eres especialista, o sea, si eres el rol coordinador, ¿no? Porque al final estás rodeado de especialistas. Es como lo entiendo yo. Pero es que esa es la clave. O sea, un buen equipo es rodéate de gente que sepa más que tú. Correcto. Eso es así. Totalmente. Si no, no llegarás a ningún lado. O sea, un mal gestor de equipos o de empresas se rodea de gente que le palmea. Yo no me rodeo de palmeros, me rodeo de expertos. Entonces, siempre les digo, estás aquí porque sabes más que yo. Sí. Lo que pasa es que yo tengo más información que tú del proyecto general y os voy ayudando a coordinaros. Pero tienen que ser buenos. Bueno, chicos, ha sido un gustazo tenerlos aquí hoy. Una cosa que me gustó mucho del capítulo de hoy es que al final fue una conversación entre colegas y les agradezco mucho eso. Además, les agradecemos todos los cuentos, las anécdotas, la experiencia y esperamos que lo hayan disfrutado también ustedes. Muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo y a Victoria Tormo por guiarnos y darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales. Y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.